Agencia de Medios Públicos. El sistema de salud en México es complejo, fragmentado, atiende de manera muy diferenciada a la población y con un financiamiento desigual en las últimas 2 décadas. México además ha atravesado por 3 grandes modificaciones bajo el objetivo de universalizar la salud, y cada una de ellas ha carecido en mayor o menor medida de una de las 3 variables fundamentales para avanzar en la cobertura universal: presupuesto suficiente y sostenible. Y si estos son hechos, ¿cómo luce el panorama hacia el 2030? Para conversar sobre ello, he invitado esta noche a Judith Méndez, directora adjunta de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, y a quien le doy la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Raimundo. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Judith, te lo agradezco mucho. Y bueno, muy completo la investigación de 44 páginas, que pudieron haber sido más, para haber dado soporte a esta investigación sobre finanzas públicas, pero que tienen que ver con los recursos que se canalizan y se podrían canalizar a salud de aquí al menos a un horizonte del 2030. Sí, así es. Mira, el objetivo de esta investigación fue principalmente conocer cuál es el estatus del presupuesto para salud y cuáles tendrían que ser probablemente los movimientos rumbo a la siguiente administración al 2030. Ahora, aquí, como ya comentabas, uno de los principales mensajes fue que, a pesar de todas estas modificaciones por reformas que se han hecho al sistema de salud, el tema de presupuesto es la variable que más está carente en todo este esquema. Se hacen modificaciones, se habla de ampliar el porcentaje de afiliación, sin embargo, no se cambia el presupuesto, el financiamiento, los recursos que se destinan para la atención del sector salud. Aquí en esta investigación también 3 de los principales hallazgos fueron precisamente esta brecha que persiste. Ya hemos platicado en otras ocasiones de esta déficit o brecha que existe en los recursos para salud de más de 3 puntos del PIB. Invertimos menos de la mitad en el sector salud. Pero además de esa inversión baja, la inversión es desigual. Tenemos un gasto por persona de 30,000 pesos para las personas que tienen acceso a los servicios médicos en Pemex y de 4,000 pesos para las personas con IMSS Bienestar. Entonces también hay una desigualdad importante. Aquí incluso hacemos referencia con las comparaciones internacionales. Por ejemplo, Dinamarca, que destina en el gasto per cápita 90,000 pesos al año, ¿no? Entonces, bueno, esta desigualdad y la sostenibilidad, que es lo que hablamos rumbo a la siguiente administración o todavía más años adelante, que el presupuesto para salud podría requerir hasta 10 puntos del PIB por las necesidades actuales. Mira, si bien el propósito lo entendemos de universalizar, es decir, que todo mundo tenga acceso a la salud, pues sí es un concepto general, pero los padecimientos de salud también son muy diferenciados. Sí, este punto que tocas es interesante porque cuando nos hablan de cobertura universal, pareciera que solo es afiliación o solamente es dar todo para todos. Y en realidad es importante recordar que la cobertura universal hace referencia a la población que está afiliada, a los servicios que se brinda, pero también, muy importante, a la inversión que se hace. Si tú no aumentas esa inversión acorde a cómo estás aumentando la población y los tratamientos que buscas cubrir, pues difícilmente puedes avanzar en la atención. Y aquí el punto que también estamos destacando es el financiamiento que se tendrá para las enfermedades de alta especialidad, muy en específico para la población sin seguridad social, que es la que más carece de este paquete de atención. En esos recursos justamente que se canalizarían a quienes no tienen una contribución a través de su trabajo al sistema de salud, entonces la carga fiscal se incrementa conforme también avanza, obviamente, no solo el número de enfermedades, en este caso incluso hasta catastróficas, sino incluso la necesidad de infraestructura para ello. Así es. También, si nos vamos al tema pues de infraestructura, ahí tenemos grandes carencias en términos de número de camas, de médicos, de personal de enfermería. Entonces, aquí uno de los principales hallazgos también de esta investigación fue poder hacer una comparativa con sistemas de salud en otros países. ¿Cómo es que otros países financian estas enfermedades de alta especialidad? Y aquí me gustaría poder transmitir al auditorio que, a pesar de que
el diseño teórico es poder alcanzar a cubrir la mayor parte de la población y todas las enfermedades, sí, en realidad no existe un sistema de salud que sea ilimitado. ¿Por qué? Porque tenemos recursos limitados. Entonces, lo que se hace es utilizar algunas herramientas para poder garantizar la atención de enfermedades de mayor prevalencia. Por ejemplo, si el cáncer de mama es una enfermedad que está aquejando al país, en México necesitamos encontrar alguna herramienta de financiamiento para ese padecimiento. Y es lo que se hacía con estos fondos, con este fondo del Fonsavi. Aquí lo preocupante es que a pesar de que se han retirado recursos de este fondo, esto no se ha visto reflejado en una mayor atención, mayores recursos para estos padecimientos. Al contrario, cayeron alrededor del 93% los recursos que iban para esta atención. Entonces, necesitamos hablar de estas fuentes explícitas de financiamiento. Y aquí solamente para dejar bien claro, por ejemplo, el sistema de salud en Dinamarca tiene un paquete, pero más del 40% de la población cuenta con un seguro privado donde complementa el paquete que le da el gobierno, ¿no? Entonces, digo, es una comparación que difícilmente podemos hacer, pero a lo que vamos es, necesitamos estas fuentes de financiamiento, unos paquetes explícitos y hablar realmente de, bueno, la realidad que tenemos en el país y qué es lo que se puede hacer. Llamó poderosamente mi atención al haber leído, evidentemente, este documento requiere leerse 2 veces para entender lo valioso de las cifras, es la forma en la cual está distribuido, por ejemplo, en el sistema de salud federal en términos de hospitales. Yo no me lo podría haber imaginado ver tanta diferencia. Sí, y sobre todo también esta concentración que existe, bueno, básicamente tenemos hospitales regionales que se pueden estar distribuyendo en el país, pero sí está concentrada la atención de alta especialidad pues en Ciudad de México, y eso pues conlleva también gastos a las familias que no se encuentran cerca y que lleguen y por ejemplo tampoco esté el medicamento. Entonces todo eso es como hemos hablado en otras ocasiones, el presupuesto no es la única condición para avanzar en un sistema universal, pero sí es una condición necesaria. Hay muchos otros temas de logística, de infraestructura, de esta centralización de los institutos de especialidad, pero todo eso necesariamente debe de ir acompañado de esta discusión de presupuesto y de financiamiento. Judith, en esta proporción que me mencionaste al principio de elevar el presupuesto entre 3 puntos más de proporción del Producto Interno Bruto, pues sí, si se le proporcionan, se jala la cobija y se descobija a otros. Otra parte de la solución en hacerles llegar recurso al sector salud sería hipotéticamente elevar cuotas patronales, aunque eso incomoda mucho a los empresarios. Qué bueno que tocas ese tema, Raimundo. Efectivamente, es un tema que tiene que discutirse, sobre todo porque mucha de la discusión se concentra en cómo vamos a financiar los servicios de salud de la población sin seguridad social, y me parece que es el tema que tenemos más grave en cuanto a la atención, pero sin duda la población con seguridad social, IMSS, ISSSTE, los esquemas que tienen, las cuotas que actualmente recaudan, definitivamente no están siendo suficientes y ya presentan un déficit importante. Ahí habría que discutir realmente hacia dónde o cómo tendría que ser esta mezcla de las cuotas tripartitas, ¿no? Entonces, pero sí es algo que tenemos que tener en consideración. El tema de subfinanciamiento no solo es para población sin seguridad social, sino también en las instituciones de seguridad social. Sí, Judith, desde luego, bueno, no era objeto también de esta investigación, pero lo has documentado en otros momentos. Los sistemas de salud a nivel estatal también están en serios problemas. Sí, y fíjate que ahí en el tema muy particular de estados, traemos, porque son 2 documentos, uno de presupuesto y otro de financiamiento de enfermedades de alta especialidad. Uno de los principales puntos a destacar es que los sistemas de salud donde los gobiernos son subnacionales, gran parte del financiamiento de los sistemas proviene de fuentes subnacionales, caso que no ocurre en México, que los estados también tienen que hacerse responsables y buscar fuentes de financiamiento para poder destinar al sector salud. En el caso mexicano, pues hay una gran dependencia de estos recursos federales que se transfieren a las entidades federativas. Sí, y en ese sentido, evidentemente, estas entidades federativas que tienen sistemas de salud locales, bueno, pues también tienen que asumir
deudas o bien la responsabilidad de que las cuotas sean proporcionales a los servicios que obviamente le proporcionan a sus afiliados. Sí, claro, y aquí todo esto pues se genera y se observa también en lo que resulta en este gasto de bolsillo de los hogares, que vemos una diferencia importante también por entidades, ¿no? Por lo general, un gasto de bolsillo menor se asocia a que las personas pueden atenderse en el sistema público. Sin embargo, pues esto no ocurre y vemos también, así como esta desigualdad en el gasto per cápita, también en el gasto de bolsillo importante por entidades, ¿no? Algunas que destacan es el estado de Veracruz, Puebla, con gastos de bolsillo pues importantes respecto al gasto per cápita, que entonces pues no alcanza a cubrir estas necesidades de atención. Claro, finalmente, Judith, que a lo mejor es una pregunta un tanto incómoda porque es a la vez triste hablar de ello, pero de no haber presupuesto suficiente y sostenible, ¿podría entonces esto impactar en la esperanza de vida? Sí, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque al final la salud que tenemos el día de hoy es resultado de una acumulación de factores que vivimos a lo largo de nuestra vida. Entonces, si nosotros tenemos una brecha de recursos y brecha de atención que se ha acentuado por 20 años, pues esto poco a poco se va reflejando no solo en la esperanza de vida, que es todavía un poco más complicado todavía que baje, pero en la esperanza de vida saludable. El número de años que perdemos por discapacidad o muerte prematura está también elevándose. Entonces, ese creo que es otro punto importante. Pues ojalá y venga un golpe de timón en el próximo cambio de gobierno, porque las cosas no se ven nada fáciles de aquí al 2030 al menos, y por eso, bueno, pues invito a nuestra audiencia a que localice en el portal del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria esta investigación, y además hemos compartido también tu red social, Judith. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Raimundo. Un saludo. Buenas noches. Buenas noches, amiga mía. Gracias. Bueno, pues ahí lo tiene. La reinvención del sistema de salud está todavía muy lejos de alcanzar los objetivos sin presupuesto sostenible y suficiente. Antes de ir a una breve pausa, les recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan en Facebook, Instagram y X en @mexiquense TV y @Raimundo Tenorio.